Bueno, muy buenos días a todos. Hoy estamos conectándonos nuevamente desde alguna parte del mundo. Estamos conectándonos eh, para encontrarnos para un tema bien especial el día de hoy. Y afortunadamente tenemos unas expertas, unas mujeres y unas colombianas que están alrededor del mundo para poder charlar de este tema que es bien interesante. Básicamente hoy estamos eh, con mujeres que nos han compartido un poco de sus vidas y compartido un poco de sus historias y vamos a hablar porque este tema que vamos a tratar hoy es muy importante y es muy importante para quienes, básicamente las personas que vamos a tener que o que pueden ver este encuentro son las personas que piensan viajar a otro país, las personas que tienen un familiar en estos momentos fuera de Colombia o que posiblemente va a viajar fuera de Colombia, los líderes en cada país de colombianos en el exterior o los líderes en las ciudades donde en Colombia, las organizaciones pro defensa de la mujer o defensoras de los migrantes, las organizaciones que tienen que ver con el tema de gobierno, eh, organizaciones como la Cancillería, como el Congreso, como la Comisión Segunda de la Cámara en Colombia, como parte de los representantes que manejan el tema de los migrantes, y cualquier persona que tenga algún familiar. Este básicamente, obviamente, estamos enfocándonos en el tema de Colombia, pero podría decirse que esta situación que vamos a hablar hoy está básicamente relacionada con cualquier tipo de persona que quiera o vaya a viajar al exterior. Entonces vamos a ir iniciando presentando a nuestros panelistas, nuestras panelistas el día de hoy, y en diferentes partes del mundo, del planeta. Entonces vamos a comenzar con Mónica. Mónica, buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Mónica, y va a ser muy ilustrativo que tú estés por aquí. Mónica, ¿dónde te encuentras tú y qué has hecho? ¿Qué haces tú en tu vida? Ujú. Bueno, mi nombre es Mónica Rivero, soy psicóloga, psicóloga clínica con máster en migraciones internacionales contemporáneas. Vivo actualmente en Marruecos y trabajo en línea de forma terapéutica con migrantes de habla hispana que viven en otros países del Sí, mundo. muy interesante porque básicamente es algo que no se ve y es una psicóloga online. Entonces es bien interesante para todos aquellos que no tiene una psicóloga, Mónica puede ayudarles bastante online. Bueno, y tenemos también a Lucrecia. Lucrecia, ¿dónde estás tú? Buenos días. Hola, buenos días, Alejandro, muchas gracias. En este momento en Medellín, pero vivo en Sydney, en Australia. En Australia. ¿Y qué haces tú en Australia? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy trabajadora social y trabajo en una organización que maneja salud mental para personas refugiadas en Australia y de manera voluntaria trabajo con víctimas de violencia doméstica de habla hispana. Me parece buenísimo y son excelentes, digamos. Vamos a estar también con Mónica Márquez, que desde Puerto Rico, que en un momento va a llegar. Va a estar también Marcela Balbuena, bueno, que en un momento estaba, pero se le cayó la llamada. Y con Rocío posiblemente de Chile. Anticipándonos también posiblemente a alguien del tiempo posiblemente va a estar también, pero esperamos la conexión todavía para mirar cómo lo hacemos. Bueno, comencemos entonces el tema. Y me gustaría, por ejemplo, en esta parte primero, como ilustrar el tipo de situación. Eh, ¿Qué situación podemos contar nosotros desde nuestra experiencia que podríamos ilustrar un poco la situación de las colombianas o de los inmigrantes por fuera del país? Voy a comenzar con una historia fácil de entender y posiblemente que en este caso, por ejemplo, no vamos a dar nombres, pero vamos a contextualizar la situación. Voy a hablar de una mujer que eh, nació en Colombia, vivió en Colombia, muy ansiosa de querer iniciar una nueva relación. Esta mujer conoció a través de Facebook y a través de una organización que se encarga de buscar matrimonios online, eh, se encargó de hacer esa conexión y se buscó a una persona que vive en Estados Unidos. Esta persona se enamoró de ella, viajó a Colombia, se casó con esta persona, con esta mujer, y luego ellos dos viajaron a algún pueblo en Estados Unidos, específicamente un pueblo donde no había mucha gente, donde había mucha gente que hablara español. Entonces se viajó a una ciudad donde los hispanos eran casi nulos.
Después de 6 meses de relación, el comportamiento de esta persona, del esposo, empezó a cambiar. Eh, Se cerró la conexión de internet, decía que no estaba pagada, que no le funcionaba. Eh, Le decía que tenía miedo que la fueran a robar porque había mucha inseguridad, entonces le cerró las puertas, la dejaban cerrada. Y posteriormente, la conexión que tenía con Colombia por teléfono se le acabó el teléfono y se le desapareció el teléfono y se le perdió el teléfono en eso. Durante ese tiempo, ella empezó a ser violada, abusada, eh, y la única conexión que tenía ella en la primera parte era con la mamá. La mamá simplemente le decía, mi hija, tenga cuidado, tenga paciencia, así son los hombres, bueno, toda la historia. Eh, y ella intentó conectarse con la policía de la ciudad, pero los amigos de él eran los policías de la ciudad. Por lo tanto, no tenía cómo hacer que liberarse, salirse de esa casa. Bueno, afortunadamente un día ella dejó, el esposo dejó el celular en la casa y ella logró contactar a alguien en Miami. Desde Miami fue contactado a la policía en una ciudad cercana a donde estaba ella. Ellos fueron, la sacaron y contactaron después, la trajimos aquí a la ciudad donde estamos nosotros y a través de la Organización de Colombianos la ayudamos a ubicar en un trabajo mientras que iniciaba todos los procesos por de violencia, por abuso doméstico, para poder ser legal, porque siempre la amenazó de que si se fuera y si se iba a ir de su casa, la iban a deportar, la iban a colocar a la cárcel. Esta es una historia nada más. No sé si ustedes tengan, me gustaría de pronto, en este caso Mónica, que ha trabajado con el tema también de migraciones, si tengas una historia que podamos contar que nos pueda ilustrar o pueda ilustrar a la gente que nos está viendo alguna situación. Comencemos entonces con Mónica, a ver. Bueno, a ver, básicamente no podría mencionar una historia específica. Ujú, Sí he tenido varios casos en donde se presenta, digamos que este tipo de maltrato, especialmente psicológico, que es mucho más sutil, ¿no? Y como he tenido pacientes que al ponerse en estas situaciones, al migrar eh, por voluntad propia, e incluso conociendo con algún tiempo de anterioridad a su pareja, han dicho, como tú más o menos lo mencionabas en el caso que nos decías, que después de 6 meses o un año, año y medio empezaba a cambiar. Era otro personaje totalmente diferente al que habían conocido antes de casarse. Y bueno, ahí vienen todas las implicaciones específicas de estas situaciones que, digamos, no podría contártela en un caso específico, pero que es pan de cada día. ujú. En el caso tuyo, Lucrecia. Ujú, Bueno, desafortunadamente hay muchísimas historias, pero rápidamente sí, conozco muchas mujeres en Australia que han sido víctimas de este tipo de abuso y como lo dice Mónica, psicológico, también mucho abuso financiero por parte de los esposos, porque en este caso específico estamos hablando de mujeres. Las mujeres inmigrantes en Australia sufren mucho abuso financiero. Y historias específicas, espera un segundo, cuando hablas de abuso financiero, ¿cómo se define el abuso financiero? bueno, bajo la ley australiana el abuso financiero se define como el control que ejerce una de las partes en la pareja sobre las finanzas del otro, para definirlo sencillamente. Pero para hacerlo más ilustrado, es básicamente el esposo que te pide que le entregues tu sueldo, muchas veces con la disculpa de que tú no tienes la capacidad para administrarlo y él sabe cómo hacerlo mejor. Entonces, al principio es una cuestión muy romántica, claro, obviamente, dame tu sueldo, ven, yo te ayudo, tú no entiendes cómo funciona aquí, yo te ayudo con las tarjetas de crédito, es mejor que lo hagamos así. Y termina siendo un abuso totalmente pues, financiero porque obviamente no tienes cómo sobrevivir si le estás entregando el sueldo completamente a tu marido. Otras formas son muy sencillas, controlar cada uno de tus gastos, pedirte recibos de todo lo que gastas, tener acceso a tus cuentas, estar siempre presionando por saber en qué se gasta el dinero, qué estás haciendo con el dinero que tú misma ganaste. Entonces, sí, hay
hay muchas historias y hay muchos ejemplos de este tipo de abuso. Como tú sabes, pues se tiene que manejar mucha confidencialidad en estos casos, pero tengo una historia muy específica y es un matrimonio de 2 años, sin dar muchos detalles, 2 años de abuso financiero, de abuso de poder y control, que terminó en un intento de asesinato. Em, la pareja, descríbenos un poco la pareja, era colombiana, era latino, bueno, no sé, Una chica colombiana con casa. un esposo australiano, 100% australiano blanco, practicante tal vez de ninguna religión, tradicional australiano blanco, de excelente familia, Ujú. en una relación, como dije, muy controladora, con un abuso financiero muy fuerte, firmando documentos que no se entienden. Cuando tú estás enamorado, confías plenamente en tu pareja y al final se termina con un intento de asesinato por parte de él hacia ella cuando ella decide dejar la relación. Ya. Más o menos tienes un poco de información sobre cuánto tiempo estuvo ella con él, digamos, la relación fue algo corta, fue algo larga o tenían ya Aproximadamente 3 años, aproximadamente, en tres total. años. Ok. Más o menos pues, esto nos va a servir como un poco para contextualizar y mostrar un poco ahora, y lo que quiero ahora es mostrar por qué me llamó tanto la atención y por qué las invité a ustedes y obviamente a los medios de comunicación y a hablar un poco del tema. Y es que últimamente estamos viendo una situación que me parece a mí como bastante salida de digamos que no le están colocando mucha atención en Colombia. Y aunque en estos momentos hay, puedo decir, un llamado sobre la cantidad de muertes en Colombia por abuso, nos quedamos un poco fuera de la base con el tema de las colombianas que están por fuera de Colombia, del abuso que están sufriendo. Entonces, quiero mostrar, por ejemplo, aquí alguna información, por ejemplo, de la colombiana que fue asesinada en México. Eh, Aquí otra, si ustedes recuerdan, esto también fue parte de la información que corrió por todo el mundo. Y un monje Shaolin que asesinó y descuartizó a una colombiana viviendo en España. Aquí lo mismo una colombiana que fue también asesinada por un esposo, ex marín, o marín, un bueno, militar en los Estados Unidos. Lo mismo aquí en Italia, la misma situación en España y la última situación obviamente de una colombiana en Buenos Aires. Y nadie, no está pasando nada, digamos, solamente son noticias, son colombianas y quedan anónimas pues porque no están en Colombia y básicamente posiblemente la familia sea la que se encarga pues de traerla para acá, de hablar del tema y obviamente de sufrir todo el luto, toda la parte triste del asunto. Pero no hay nadie, y el mismo gobierno en este momento está colocando atención sobre el tema y por eso es bien importante para los que estamos aquí y a todos los que quieran participar en el futuro empezar a hablar del tema. Mónica, en el caso tuyo, ¿cuál crees tú que podría ser eh, el origen de este tipo de situaciones? ¿Por qué está sufriendo tanto la mujer salir de Colombia este tipo de situaciones de abuso, digamos, de alguna manera de miedo y de alguna manera también de menosprecio por parte de su pareja? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué le está pasando tanto a las mujeres colombianas? Bueno, a ver, básicamente lo que pasa es que en este caso tenemos una percepción selectiva, ¿no? Y vemos lo que le sucede a las colombianas que migran, pero no son solo las colombianas. O sea, ¿Cierto? tratamos básicamente de que las estadísticas hablan, por donde uno quiera verlo, es una de cada tres. Una de cada tres sufre violencia, violencia Una de física, cada tres migrantes. psicológica. Sí, no, es que son, o sea, nos incluye a todas las mujeres en el planeta, ¿me Oh, entiendes? ujú. Entonces, no es solamente, lo que pasa es que si una mujer al migrar, eh, sea colombiana o sea de otra, de cualquier otra nacionalidad, pues obviamente las variables se modifican y a veces se ponen un poco en contra de nosotras mismas. ¿Mm? Digamos, aspectos como estaban ustedes mencionando hace un momento, digamos, un maltrato a nivel económico, ¿no? Digamos, cuando la mujer migra y forma una pareja,
conociéndola o sin conocerla, porque es que ese también es un factor muy importante actualmente y es que la gente se está yendo a ciegas, se está casando a ciegas, o sea, conocen a un personaje por internet y a los 3 meses se van a vivir con esta persona en ese otro país desconocido y no se dan ni siquiera las mínimas reglas del juego. ¿Mm? Eh, no sé, yo pienso que tiene mucho que ver con los imaginarios que el ideal de irse a vivir en otro país, al mismo tiempo la modificación de las situaciones, cuando empieza el control sobre las tarjetas de crédito, sobre los permisos de estadía, sobre los hijos, sobre una serie de variables que hacen que la mujer pierda poder y estabilidad sobre el sistema, hace que sean mucho más vulnerables. O sea, ya partiendo del punto de vista de género, tenemos un gran inconveniente y adicionalmente le agregamos a esto migración, ¿no? Y lo que nosotras, lo que se nos ha inculcado desde pequeñas con nuestra formación y lo que mencionaban también ustedes ahora, cuando la mamá le dice, no, hija, tenga paciencia, en todos los matrimonios se dan este tipo de cosas, el mal genio, el maltrato, que tire cosas, en fin, y pues no, esos son los imaginarios que tenemos que comenzar a romper para poder trabajar en pro de la salud, de la autoestima, de la sobrevivencia incluso física de las personas, de las mujeres. Sí, me parece muy bien. Y ahora, Lucrecia, cuéntanos tú, según tu perspectiva, ¿de dónde vendría esa situación? ¿Cuál sería el origen? Y Eh, obviamente en esta parte, digamos, y es muy importante lo que nos dice, lo que nos dijo Mónica antes, no estamos hablando solamente de las mujeres colombianas. En este caso, obviamente, al volvernos, digamos, en el caso tuyo que manejas diferente tipo de migrantes, hablamos de las mujeres en general. Y esto creo que podría ser un llamado general para todas las mujeres que viajan. es muy similar, Alejandro, a lo que dice Mónica, obviamente. Eh, la situación, aunque cada caso parece diferente por los pequeños detalles, es muy sencillo, la fórmula es muy sencilla, es una relación de desigualdad donde hay abuso de poder y control por parte del hombre en este caso que estamos hablando. La diferencia con las mujeres que salen del país, que están en otro país, como lo dijo Mónica, sea de Colombia o de Cafarnaún, de cualquier lugar del mundo que van a otro lugar, es la dificultad que existe, primero por el aislamiento, cuando generalmente tú viajas sola y no conoces mucha gente, la única persona que conoces, como lo dijo Mónica, es esa pareja. Entonces el aislamiento es, al manejar una relación que es poco saludable, agrava el asunto. Obviamente es mucho más difícil no tener una persona a quien decirle, mira, me está pasando esto, y que tengas una amiga, o tu mamá, o un primo, lo que sea, que te diga, bueno, ten cuidado, eso no es saludable en una relación, etcétera, etcétera. Eh, entonces, realmente no es que le esté pasando a las mujeres colombianas que van al exterior, pasa en todas partes del mundo, a todas las mujeres de todas las culturas, los victimarios son de todas las culturas, de todas las religiones, de todos los colores, y lo que pasa es que estamos tratando el tema aquí específico y sí es muy importante decirlo, que obviamente, aunque pasa en todo el mundo, no es lo mismo que tú seas víctima de violencia doméstica o estés en una relación poco saludable en tu país, en tu idioma, en el sistema que tú conoces, bajo las leyes que conoces, sabiendo a qué tienes derecho porque vives en ese país. Es muy diferente ser víctima de violencia doméstica así que ser víctima de violencia doméstica en un país que no conoces, en un idioma que no dominas, con un sistema que apenas estás conociendo, eh, no estando 100% segura de cuáles son tus derechos en ese nuevo país, es muy diferente, da totalmente, un contexto totalmente diferente ser víctima de violencia doméstica así que ser víctima de violencia doméstica cuando vives en otro país y estás fuera de tu ambiente. Le da un toque, un contexto totalmente diferente al proceso de víctima de violencia doméstica. Ya, y en este tema, por ejemplo, el tema de la cultura, ¿cómo funciona, Mónica? Por ejemplo, porque hay países, y de pronto te has encontrado, hay países donde abusar es parte de la cultura, ¿no? Es como, eh, tiene,
te tienen que pegar porque es así, todos somos así y estamos acostumbrados que la mujer siempre tiene que recibir los golpes y estar calladita. En Centroamérica pasa mucho ese tipo de situaciones de abuso con niñas menores, por ejemplo. ¿Cómo puede la cultura influenciar en esa línea de siempre el maltrato y que la gente no se queje, que las mujeres no se quejen cuando viajan al exterior? Bueno, a ver, lo que pasa es que volvemos otra vez como a los imaginarios y a los estereotipos Ujú. y es muy curioso porque no necesariamente tiene que estar mm, influenciado, perdón, directamente por este evento. Por decir algo, si a mí me preguntan y yo hablo y digo que estoy en Marruecos, a todo el mundo le cambia la cara, ¿m? Porque se imaginan una cantidad de cosas. Eh, pero indiscutiblemente hay sociedades que son muy machistas, ¿sí? Y no necesariamente son machistas porque las marca una religión o porque las marca un sistema político. Eh, si una sociedad ya de entrada tiene unos visos machistas y digamos, socavados con respecto al género, las situaciones se van a dar. Digamos, nosotros siempre hemos traído un software, ¿no? Traemos como toda una carga social y familiar eh, que nos predispone a ciertas situaciones, ¿no? Y definitivamente no importa el país donde migres, se pueden dar y se dan los casos, se dan los casos. Obviamente en algunas son más perceptibles que en otras, ¿no? Pero se dan. Tú que eres psicóloga, romper ese cordón umbilical cultural donde yo tengo que entender de que aquí estoy en una parte donde estoy en un país que no es machista e ir a otro país donde es machista, o al revés, ¿es fácil? ¿No es fácil? ¿Psicológicamente se puede lograr? ¿Qué tanto podría ser involucrar de un país, digamos, a nivel de gobierno, podría ayudar a ese cambio? ¿Cómo has visto tú que has estado como en los dos lados? A ver, digamos que el choque cultural tiene mucho que ver con la personalidad de la persona, del sujeto que va a vivirse a otro país. ¿Sí? Una mujer puede estar en capacidad de adaptarse rápidamente a otro país, incluso con una religión diferente. Y hablo de la religión porque ese es uno de los principios más arraigados que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Pues aquellos que profesamos alguna religión. Entonces, adaptarse depende de la persona que esté cambiando de país. Eso es definitivo. ¿Mm? Yo pienso que en términos sobre todo de violencia y maltrato, la base más importante es la autoestima. ¿Qué tanto una persona se sienta segura de sí misma, tenga confianza en ella, tenga una red social, ¿no? Porque Lucrecia lo decía, es que cuando uno migra a un país donde no conoce absolutamente a nadie y donde no conoce el sistema político, jurídico, pues obviamente ahí ya está poniéndose en una situación un poco riesgosa. Si una persona migra y sabe a dónde va a migrar, cuáles son sus derechos, y de paso los deberes, porque no solamente es que los demás nos acepten como nosotros somos, sino que nosotros también tenemos que integrarnos. eh, Eso va a facilitar todo el proceso, definitivamente. Entonces depende de cada persona. Hay gente que uno dice, Dios mío, esta persona se fue a vivir en X país y tenemos todo un panorama de ese país. Uno dice, en 2 meses está aquí y resulta que le va mucho mejor que la que se casó con el americano, ¿no? O con el europeo y el matrimonio le duró 6 meses. Depende de la persona entonces, de la situación de la persona. Lucrecia, ujú. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando del tema cultural, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has detectado tú, digamos, en el caso de las situaciones de esa convivencia? ¿Afecta bastante en los casos que tú has visto y de qué manera tú lo ves, obviamente desde el lado de Australia? Yo creo que lo que afecta no es
precisamente y específicamente y únicamente las dos culturas y el cambio cultural que se da. Porque, mira, yo personalmente estoy casada con un brasilero, ¿cierto? Em, y siendo los dos países suramericanos que hablan un idioma parecido, hay diferencias culturales muy fuertes. Pero lo digo porque, mira, tú decías ahorita, por ejemplo, cómo es para una persona, para una mujer asimilar un país que sea machista para otro que no sea machista. Primero que todo, no existen países que no sean machistas, en mi opinión personal, ¿cierto? Hay países donde las mujeres les va mucho mejor, es más seguro para las mujeres, incluso hay una lista con un ranking de cuáles son los países más seguros para las mujeres, según las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, etcétera. Pero el machismo es una cuestión que está arraigada y que todos en cierta medida lo somos. Entonces, lo que hay que mirar no es solamente, no es el cambio cultural, sino cuáles son las bases que se tienen de manera personal, como lo decía Mónica, y una red de apoyo para esas personas, para esas mujeres que están migrando, para ofrecerles todos los servicios y las posibilidades para que al empezar una relación tengan diferentes opciones, tengan opciones de saber, bueno, esto es cultural o yo estoy en una relación de violencia doméstica. Porque a pesar de que lo dije y dije no es lo único, es muy importante, porque mira, por ejemplo, en el caso de Australia, sí, se tiene ese imaginario también de que los australianos, porque vienen de Europa, entonces son fríos, se relacionan de una manera diferente a como nosotros lo hacemos, y nosotros tenemos la imagen de que somos alegres y expresivos y ellos no. Entonces siempre hay una pequeña voz que nos dice, lo que pasa es que así son los australianos, lo que pasa es que ellos son así y yo tengo que aceptar que él sea de esta o de otra forma, porque yo tengo que entender que esa es la cultura, así como él entiende que yo baile y que hable en español y que cocine, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces es un factor muy determinante, pero no puede ser una excusa. Tenemos que tener mucho cuidado cómo lo presentamos, porque no puede ser una excusa para el maltrato, no puede ser una excusa para una relación que no sea saludable, pero es muy importante analizarlo y tenerlo en cuenta y entender que se tiene, a pesar de esas diferencias de culturas, hay que tratar de manera saludable de llegar a un balance, que es muy difícil encontrarlo, pero hay una clave perfecta y es básica en cualquier relación humana, el respeto. Ya. De ahí lo otro es añadidura. Que si yo cocino, que si hablo de esta forma o que si hablo de la otra, que en mi país se hace así, que las mujeres en mi país esto y las mujeres... Hay que basarse en una cosa muy importante que es el derecho, el respeto por el otro, y si uno necesita una lista, pues vaya y mire la lista de los derechos humanos internacionales, y si en eso se basa su relación, ahí vamos bien. Lo demás es añadidura. Sí, bien importante lo que acabas de decir. Hay otra, en esta parte me voy a referir a una charla que tuve antes con otra colombiana, y me decía que eh, parte de ese imaginario de las colombianas que son muy lindas, siempre son bonitas, siempre son muy alegres, siempre son muy llamativas. Y en esa parte obviamente estoy hablando de regiones y como nuestra cultura ha encajado a la mujer. Esa visión de mujer colombiana se ha exportado a través de las narconovelas, como les llaman, de las reinas, de las Miss Colombias y todo lo demás que tenemos como valor de la mujer. Pero al mismo tiempo se ha exportado también esa imagen de que la mujer, por su forma de vestirse, por ser extrovertida, choca muchas veces con culturas, y hablamos en este caso y nos referimos otra vez a esas culturas machistas. Cómo ese tema personal, la forma de vestirse, la forma de llamar la atención de una mujer, tiene que ir medida o tiene que ir adaptándose al país donde va a llegar. Digamos, de qué manera esa carga cultural que llevamos como colombianos, tenemos que ir mermándola al momento de emigrar a otro país. ¿Qué opinas tú, Mónica, sobre esta forma de ver y cómo podemos ir entendiendo que ya no estamos, digamos, en ese caparazón de colombianos, sino que ya tenemos que ir rompiendo también esa forma de irnos transformando cuando viajamos? Bueno,
digamos, como decía Lucrecia, la base de todo es el respeto por el otro. Entonces, si nos salimos del nivel individual o de pareja, vamos al contexto social, es exactamente lo mismo. La intención es respetar respetar los sistemas. No necesariamente significa dejar de vestirnos como nos vestimos, o de maquillarnos como nos maquillamos, o de hablar como hablamos. O sea, no podemos pedirle a una persona, no importa, a una persona de Antioquia, una persona de la costa, una persona de Bogotá o de Pasto, que deje de ser eh, una parte de lo que ella es, porque es que la personalidad de nosotros de cierta forma está construida por nuestro sistema social y por donde hemos crecido y todo lo que nos han enseñado y eso incluye la vestimenta, la manera de hablar, la manera de expresarnos, de sentir la vida, de sentir la música, de sentir todo. Entonces, no se trata de dejar de ser en cierta forma, pero sí se trata, por ejemplo, de respetar pues ciertos parámetros. A nosotros no nos gustaría, por ejemplo, en Colombia ver ciertas situaciones específicas, ¿no? En este momento no se me ocurre una claramente, pero hay situaciones a las que los colombianos no estamos acostumbrados. Y pediríamos el favor a otras personas que vienen de otros países. Por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a ver a la gente consumir drogas en público. Hay países que son muy abiertos en ese sentido. ¿Mm? Pues nosotros no quisiéramos ir a una playa en Santa Marta o en Cartagena y ver un desfile de personas drogándose, porque pues no, a nosotros no nos han enseñado eso y eso no está bien visto. Entonces pasa algo similar. Hay otros países que tienen unos preceptos que nosotros, si somos visitantes, si somos los nuevos, si somos los recién llegados, pues lo menos que deberíamos hacer es respetar como esas posturas, ¿no? No necesariamente tenemos que, porque también a veces sucede, hay gente que se va para otros países, es muy simpática, y asumen todo, el vestuario completo, y no tienen ni idea del significado, ¿no? No hay necesidad de hacer eso. Solamente se trata de asimilar el nuevo sistema dentro de nuestros propios parámetros y de la mejor manera. Se trata de integrarnos. Ese es el término. Esta es la Y de palabra respetar. muy... Uh-huh. Ujú. Integrarnos es bien importante. Esa es la parte interesante. Lucrecia, en el caso tuyo, y en el caso tuyo, hablemos de un caso específico. Me dicen, esta colombiana, bueno, no, esta colombiana, me dice, la recomendación es esta. Las colombianas a veces vienen muy escotadas, ¿no? Las que vienen, por ejemplo, de ciertas regiones de Colombia, entonces vienen muy escotadas. Y para el país donde usted tiene que venir, usted tiene que venir tapadita porque si no los hombres la van a ver de cierta manera. ¿Qué opinas tú de esa precisión? Tú que estás en un país donde hay una diversidad cultural grande. Esa pregunta que me haces es muy difícil responderla, Alejandro, porque esa opinión está basada en, primero, en una desigualdad muy grande de género. Segundo, en las mujeres vistas como objetos de placer para el hombre. Y tercero, pues obviamente en el machismo en el que vivimos en todos los países y en esta sociedad. Porque, porque vamos al tema que se ha repetido muchas veces últimamente, y es que no importa cómo yo esté vestida, a mí mi cuerpo es mío y me tienen que respetar. Pero hay que aclararlo, obviamente, hay culturas donde ese pensamiento que yo acabo de decir, de que tú me tienes que respetar así yo salga desnuda a la calle, y no porque yo esté desnuda en la calle borracha, tienes el derecho a violarme, a tocarme, a insultarme. Eso es un concepto que hay que madurarlo, que hay que entenderlo, que cuando nosotros decimos, ¿cómo así? Porque nosotras mismas, después de estudiar y entender muchas de las situaciones que ahora entendemos, también tuvimos actitudes hace muchos años en los que dijimos, pero ¿quién la manda? ¿Quién la manda a estar con esa minifalda? ¿Quién la manda a tomar y salir sola con las amigas? ¿Cierto? Pero cuando ya uno va cambiando el chip y hace ese proceso en la cabeza y dice, no,
tú puedes estar desnuda en la calle, pero eso es un pensamiento, porque yo lo he visto en mis amigas, en mis amigos, hombres, que al principio lo dices y cuando tú le echas el sermón respectivo dicen, pues sí, también es cierto, no porque yo deje el carro abierto me lo tienen que robar, pero obviamente tenemos que practicar reglas de autocuidado, ¿cierto? Sería muy absurdo que en mi mente feminista yo diga, voy a salir desnuda en Medellín, en medio del Parque Berrío en diciembre, qué sé yo, o en Australia o en cualquier parte del mundo, porque me tienen que respetar y porque este cuerpo es mío. O sea, yo tampoco puedo ser absurda, tengo que entender en qué mundo vivo, practicar autocuidado, cuidarme, entender el mundo en el que me muevo y saber en dónde estoy. Entonces, en ese sentido, pues puede ser que sea lo mismo, ¿cierto? Si tú llegas a una casa y te piden el favor de que te quites los zapatos por cualquier motivo, pues tú tienes que respetar esa casa a la que estás entrando. Y sí, seguramente si si no te quitas los zapatos, pues no te van a sacar a patadas, pero tal vez no te vuelvan a invitar, ¿cierto? Entonces, es un balance que hay que encontrar, como lo decía, que no es fácil, porque sí, porque yo puedo hacer lo que me da la gana y en Colombia si yo muestro un escote me respetan supuestamente y todas las mujeres lo hacen y no pasa nada porque en la calle me dicen cosas pero me gusta y etcétera, pero tú no puedes llegar con esa actitud a ninguna parte del mundo como mujer o como hombre tampoco, ¿cierto? Porque tú estás entrando a una casa que te dieron la entrada, que te invitaron y te dijeron puedes venir, pero aquí vivimos de esta forma. Entonces yo creo que también son temitas separados, ¿cierto? Porque una cosa es decir, eh, eh, no es solo una cuestión de mujeres, ni de feminismo, ni de machismo, sino que tú tienes que respetar la casa donde llegas y tratar de encontrar ese balance porque tampoco acepto que porque yo no entendí la norma o tengo esta actitud de que no me quiero sacar los zapatos me saquen a patadas del lugar donde estoy. Hay que encontrar ese balance, pero esa es una pregunta muy difícil porque eso va ligado a ese cuento que te digo de ver las mujeres como objeto de placer para los hombres. Podemos poner otro ejemplo y hablar de manera diferente, pero ese específicamente con el escote, bueno, es muy difícil de manejarlo separado de la desigualdad de género. Sí, y me refiero al escote porque precisamente cuando estábamos hablando en la entrevista, en el tema, básicamente fue una de las recomendaciones que dijo, me dijo esa persona, dijo, no, si viene a este país, aquí los hombres ven a la mujer de una manera diferente, entonces no se muestre mucho porque va a tener problemas. Aquí en esta cultura la mujer es vista de otra manera diferente, entonces las colombianas están acostumbradas a ser muy voluptuosas sin mostrar su cuerpo y todo lo demás, entonces tengan cuidado con eso. Pero es bien importante lo que tú nos acabas de decir. Ahora, bueno, miremos ahora al mundo de la mujer colombiana. Muchas mujeres están buscando salir del país por temas de necesidad. La pobreza de alguna manera es parte de esa situación de poder viajar e irnos de un país a otro. Viajar por necesidad tiene una diferencia y es básicamente que estoy atado a lo a lo que venga, ¿sí? Ya lo que venga implica que lo que tocó, tocó. No hubo otra manera. Me conectaron por internet por esta persona. ¿De qué manera podemos hacer o qué recomendaciones podemos dar a las colombianas que piensan viajar para poderlos desligar de esa necesidad de que no sea parte de ese suplicio en el futuro? ¿Cómo podemos hacer de desligarnos, desconectarnos o ayudar a la mujer a que se desconecte en el futuro si tiene que viajar a otro país, de no viajar por necesidad? No sé si comenzamos por Mónica, que siempre, bueno, comenzamos, no sé si de pronto comenzamos por Lucrecia, y para no, para darle la oportunidad a Mónica de organizar. Comenzamos por Lucrecia, a ver, para hacerlo al revés. Um, bueno, Es que es también es diferente muy cuando difícil. uno, sí, es que es diferente cuando uno nace va porque, el amor y toda la cosa, y otra cosa es porque es que vivo en el barrio más pobre de alguna parte de Colombia y tengo que viajar porque tengo que mantener mis hijos o mi familia, lo que sea, y toca como sea. Claro, por eso es una pregunta también muy difícil de responder porque a veces no se tienen opciones, ¿cierto? O es la opción más viable. Hay otras opciones, pero esa es tal vez la más viable, la más honesta, la más inmediata, qué sé yo. Y en ese mismo sentido,
las recomendaciones que se dan a veces no siempre son posibles, ¿cierto? Por ejemplo, una recomendación muy importante es tenga un, tenga un, tenga una plata ahorrada para que usted pueda comprar un pasaje de regreso en cualquier momento. Ujú. No sé. O compre el pasaje de ida y vuelta de una vez. Sí, compre el pasaje de ida y vuelta también, claro. Tenga la posibilidad de cambiar su pasaje en cualquier momento y regresarse cuando pueda, ¿cierto? Eh, eh, Esto es más para personas que viajan y si quieres más adelante podemos hablar Sí. específicamente Ujú. de violencia doméstica, de recomendaciones específicas cuando vas a casarte o cuando conoces una persona en ese lugar, pero mujeres que viajan por necesidad y cuando no existen otras opciones más viables, eh, es muy complicado. La verdad son recomendaciones muy parecidas. Busque por internet una persona que vive allá, que hable su propio idioma, contáctela, pregúntele, haga todas las preguntas que pueda, busque en Facebook, que hay muchos grupos de colombianos en, no sé, en otras partes del mundo, pregunte si hay alguien, busque noticias de ese lugar, busque en Wikipedia cómo es ese lugar. Eh, no sé, alguien conocido que no viva en la misma ciudad, pero tal vez en otra ciudad, en otro país, en un lugar cercano, que hable su mismo idioma, pregunte por experiencias que hayan tenido otras personas que estén allá. Eh, Como te digo, es muy complicado porque yo conozco personas que han llegado a Sydney con el pasaje y la plata para el primer almuerzo y tratar de defenderse así es muy complicado. Entonces, tratar de llevar un poquito más de dinero, desafortunadamente el dinero te ayuda en cualquier momento. Ubica dónde está el consulado de colombiano, la embajada, el lugar donde está conectado con tu país. Busca dónde está la dirección, el teléfono, la página de internet del consulado colombiano en el país en el que estás antes de llegar. Eh, Ten unos papeles traducidos, por si acaso necesitas presentar algo y no sabes cómo explicarte, ten lo básico de información tuya traducida al idioma que es. Eh, sí, recomendaciones básicas de supervivencia, pienso yo, cuando uno va a otro país. Y obviamente prepararse para ser independiente económicamente, que también es muy complicado, pero preferiblemente si tú te estás yendo para otro país por necesidad, antes de encontrar esa persona que te va a mantener, diciéndolo entre comillas, porque a veces tiene un significado para algunas personas feo y despectivo, que te van a mantener. Pero cualquier mujer puede tomar la decisión de que la mantengan o cualquier hombre. Pero si, antes de encontrar esa persona que de pronto te va a ayudar y soportar económicamente mientras estudias, mientras aprendes el idioma, mientras te sientes tranquila y confiada, trate de ser independiente económicamente. No rica, millonaria, pero trate de tener usted la posibilidad de salirse de esa relación o en cualquier momento decir, bueno, yo puedo comer y pagar la renta como mínimo, entonces puedo ser independiente. Eso es muy importante antes de entrar en cualquier relación. Me parece muy bien, muy Lucrecia. Gracias por las ideas. Mónica, ¿qué opinas tú en este caso específico, el tema de viajar por necesidad? Pues el asunto es que cuando tú mencionas incluso necesidad, hiciste alusión a la parte económica. Y más que incluso la necesidad económica, a mí me preocupa las personas que emigran por necesidad emocional. Porque dicen que el corazón nubla la razón y eso es mortal en todo el sentido de la palabra. O sea, el consejo sería tratar de, en principio, de no viajar por necesidad básica como único motivo, emocional o económica, por ejemplo. Y como dice Lucrecia, hay que tratar de conectarse, si ya tomó la decisión de viajar, conocer el país, buscar conexiones, verificar datos. Es increíble ver cómo hay personas que se dejan involucrar en menos de 6 meses eh, y les proponen matrimonio y dicen que sí y resulta que el asunto aquí es
sacar un provecho económico de las personas de los otros países o de obtener un pasaporte. O sea, es que nosotros también como colombianos, yo no sé por qué, cuando leo muchas noticias, sobre todo los comentarios sobre las noticias, el colombiano se tira tan duro, como dice la frase, porque la gente no se imagina para cuántas otras personas significaría tener un pasaporte colombiano. ¿Mm? Entonces, ahí ya viene un tema y es el de matrimonios por amor, ¿no? Yo pienso que nosotros debemos darnos nuestro puesto, los hombres y las mujeres en Colombia, y pensar con cabeza fría antes de tomar decisiones, antes de decidir salir del país, porque es un paso grande, es un paso muy fuerte y es un paso que aun cuando tiene regreso, digamos que todo lo que se pueda vivir en ese proceso, nadie nos lo va a subsanar, nadie nos va no es como con los niños pequeños que se les canta una canción o se les pone una curita y ya se sanó todo. Entonces, cada paso que uno da hacia el futuro y sobre todo si significa salir del país, involucra muchos aspectos y hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, mi respuesta es, hay que pensar muy bien las cosas antes de tomar una decisión, antes de decidir migrar, por ejemplo. Ujú. Y es bien importante, Mónica. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que yo creo que es parte de lo que, por qué estamos hoy aquí. Y es un poco, vamos a hacer como en este caso vamos a hacer como intentar hacer como un esqueleto, si no- por usar una palabra cualquiera, Uh -huh. para mostrar la definición de lo que es violencia doméstica, porque estamos acostumbrados solamente de que no, le dejó el ojo negro, le pegó con un palo, lo que sea, entonces estamos acostumbrados a ver la violencia doméstica desde ese punto de vista, pero muchas veces tenemos otro tipo de violencia que posiblemente muchos de las colombianas no saben que existe y posiblemente, obviamente, se aprovechan de esa inocencia de los migrantes, de todas las que migran, para poder ser aprovechadas por el tema. Lucrecia, cuéntanos en tu caso, ¿cómo podríamos, cuáles serían los puntos de poder definir ese tipo de violencia doméstica? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Cómo la podemos detectar? Una mujer que está sufriendo violencia doméstica, ¿cómo sabe que está sufriendo violencia doméstica? Bueno, Alejandro, cada país tiene legislación diferente, pero es básicamente lo mismo. Cuando en una relación donde existe violencia doméstica es donde uno de las partes, una de las personas abusa de su poder, trata de controlar a la otra persona, por lo tanto no hay un balance. En una relación de violencia doméstica es así. Hay uno o una que está por encima del otro o otra. Abusa del poder y el control que tiene y no hay un balance donde las cosas se den de manera equitativa. Esa es una forma de definirlo, ¿cierto? También por países hay diferentes tipos de violencia doméstica. En Australia, por ejemplo, hay un abuso religioso. No sé en Colombia, no sé en otros países, donde tú estás obligada yo voy a hablar en femenino de ahora en adelante porque la mayoría de víctimas de violencia doméstica son mujeres y estamos hablando de mujeres en este caso, Uh -huh. donde te obligan a cambiar de religión o te obligan a renunciar a tu religión, te obligan a practicar otra religión o simplemente se burlan, te humillan, le quitan valor a toda tu creencia. Es un tipo de violencia doméstica que está catalogada como ilegal en Australia. Pero a mí la forma que más me gusta para definir y para detectar son ejemplos. Porque cuando tú hablas con una chica de 14, 15 años y le dices que tu novio está abusando psicológicamente de ella, te dicen, no, pero no tienes ni idea, o sea, él es divino y esto y esto y esto. Entonces, para mí es mucho más fácil y práctico hablar de ejemplos. Entonces, si en una relación tú tienes un esposo, novio, marido, amante, como quieras llamarlo,
que te llama 25 veces al día y quiere saber exactamente qué estás haciendo, con quién estás, a qué horas llegas, a qué ropa te pusiste, cuánto te demoras en llegar. Eso es ahí hay una señal de alarma. Si tienes un esposo que siempre tiene una disculpa muy romántica para cuando tú quieres salir sola, como yo estaba pensando que viéramos una película hoy. Obviamente eso es totalmente romántico y normal, pero no el 100% de las veces que tú quieras salir con tus amigas, ¿cierto? El 100% de las veces que yo digo, mi amor, me voy a ir a comer con mis amigas, entonces él te dice, ay, pero yo quería que me hicieras esas empanadas colombianas que te quedan deliciosas. Entonces tú dices, ay, tan lindo como le gustan mis empanadas y te quedas en la casa con él. Pero eso pasa cada que tú quieres salir con alguien, cada que tú quieres tu espacio sola o ir a mercar sola o ir a la peluquería sola sin que él te acompañe. O cada que tú quieres salir, él dice, sí, mi amor, pero yo estoy súper preocupado, entonces yo te llevo hasta allá, yo voy, saludo a todo el mundo y luego te recojo. Sí, pero es que a veces yo quiero montar en bus sola o yo quiero caminar hasta donde voy a ir. No, pero yo siempre te quiero llevar porque estoy súper preocupado y él es un hombre súper caballeroso y me lleva a todas partes. Pero entonces siempre te llevo, yo saludo a tus amigos porque me encantan, me caen súper bien y después me dices a qué horas y yo voy y te recojo. Entonces suena súper romántico y súper bonito y un hombre súper encantador, pero siempre eso se llama controlar a qué hora sales, con quién vas a estar, en qué lugar vas a estar y a qué hora regresas a la casa, ¿cierto? Y esas cosas son al principio difíciles de identificar, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay cosas también de identificar, listo, ay, mi amor, es que tú, lo que decía ahorita, mi amor, es que yo creo que yo soy mejor con los números, entonces entrégame todo tu salario, ¿cierto? Tú no conoces el sistema financiero de este país, tú no entiendes cómo son los impuestos y cómo declarar la renta aquí en Australia, entonces entrégame tu sueldo y yo te ayudo con eso. La maravilla, ¿cierto? Un hombre súper, súper comprometido con el matrimonio, ¿no? Y otras cosas, obviamente, esa amiga no me gusta, es que esa amiga con la que tú siempre sales, yo creo que es mejor que no sigas hablando con ella. Y tu mamá te mete un montón de cucarachas a la cabeza, entonces yo pienso que es mejor que no la llames cada semana, sino cada 2 semanas. Y mejor, aún mejor la llamas solamente una vez al año para felicitarla y el Día de la Madre y en Navidad. Y así nos ahorramos plata y nos vamos a viajar juntos. O sea, ejemplos hay por montones, ¿cierto? Esa minifalda no, es que te queda muy cortica y yo quiero que sea solo para mí, esas piernas tan espectaculares, yo soy el único que las quiero ver. Entonces, súper romántico, pero imagínate, pues entonces llega el momento en que tú te vistes y dices, ¿será que él se siente bien si yo me visto así? Y sí, a veces lo hacemos, ¿cierto? Y le preguntas a tu esposo, ¿este vestido cómo me queda, mi amor? ¿Te gusta? ¿O me veo muy gordita? ¿O me lo cambio? Y es perfectamente normal. Pero cuando tú ya empiezas a pensar lo que tienes que hacer en lo que va a pensar el otro y dejar de tomar tus propias decisiones como lo hacías antes y decir, ay, es que no sé si a él le guste, es que no sé si yo deba ir a ese bar porque de pronto él se pone bravo, ¿cierto? En ese momento hay que evaluar la relación, hay que contarle a una amiga, hay que llamar a la mamá y decir, mami, me está pasando esto y yo realmente no sé si es que él es muy caballeroso o hay algo ahí en ese instinto femenino que me dice que no debería ser así. Entonces, la forma de reconocerlo es también, hay que confiar en ese instinto y decir, bueno, tan lindo, pero es que siempre es la misma cosa, yo no sé si eso es lindo, si eso le pasa a todas mis amigas, hablen con alguien, pregúntenle si eso es una cosa saludable en la relación y súper romántica o hay algo ahí que está mostrando un patrón que en el futuro va a terminar en algo peor. Sí. Hablabas de violencia religiosa, abuso religioso, económico. En Australia, ¿qué tipo más, cómo está definido? ¿Hay algún tipo, digamos, que legalmente en ese país lo puedan identificar y esté totalmente demostrado que posiblemente en Colombia no lo tengamos? ¿Cómo así? Sí, como te digo, si tú vas y pones una denuncia y dices, es que mi esposo me obliga a ir a mí, me pega, pues te hacen un seguimiento. Lo que pasa es que Australia, como la mayoría de los países, te van a decir, ay señora, pero lo que pasa es que aquí tengo una fila de mujeres que les pegaron y que están hospitalizadas y que las intentaron matar, entonces su caso va a tener que ir como al final de la fila, pues porque hay prioridades, ¿no? Pero si tú vas a una estación de policía, porque la ley lo dice, está escrito,
te tienen que iniciar un proceso por abuso religioso, y por económico, psicológico, sexual, emocional y físico. Son 7 las que hay en Australia. En este momento no me acuerdo de todas. Lo que es buenísimo poder tener esa definición y poderlas ilustrar para que aprendamos un poco de lo que de otros países y cómo lo vemos desde Australia. Mónica, en el caso tuyo, ¿cómo podríamos mostrar o poder saber cómo definir el abuso? Bueno, yo le adicionaría, Lucrecia, digamos, esto es una escala, ¿no? Desde lo que es muy sutil y no se ve, ¿no? Que yo pienso que cuando las mujeres que están viendo la entrevista, partimos de esta base sutil y el espectro es amplio. Podemos continuar, por ejemplo, con la intimidación, las amenazas, los insultos, la humillación, y es pan de cada día. Y de verdad es muy preocupante porque están mermando la autoestima de las mujeres con este tipo de comportamientos, o sea, maltrato, por ejemplo, tratarla mal delante de las otras personas que están alrededor, o sea, en su propio sistema social, las tratan mal en la casa, usted no sirve para nada, usted realmente a lo que me hice fue una carga casándome con usted, por ejemplo. Y esto lleva a que la persona se deprima, a que se suicide. Se dan casos de suicidio, incluso lo que pasa es que se suicidó y todos deducimos que eso ya es orgánico, y no necesariamente, ¿no? Entonces, la mujer tiene que empoderarse, tiene que darse cuenta de este tipo de cosas, si le están ocurriendo, porque también es muy difícil para uno decir, es que me está ocurriendo a mí, ¿no? O también, no solo que me ocurre a mí, sino que voy a hacer, porque si pasa en Colombia, o sea, así como tú lo estás presentando, si pasa estando en el país, imagínate afuera. Porque uno siempre dice, bueno, me separo y vamos a terminar viviendo en el mismo barrio. Entonces el papá ve a los niños todos los días ahí, pero resulta que la mujer que está afuera dice, ¿y si me separo qué pasa? ¿No? Porque, como decíamos al principio, son una serie de variables todas interconectadas. Entonces Lucrecia dice, cuando ella menciona Australia, menciona lo de, digamos que la violencia económica y el control de las tarjetas de crédito, el control de los ingresos, etcétera, etcétera. Son muchísimas las mujeres que están en esas condiciones. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo uno denuncia y conoce la ley, ¿no? Porque por ejemplo para la Unión Europea, gracias a Dios las cosas han avanzado y una mujer puede, así digamos, no haya cumplido con el tiempo mínimo para obtener la nacionalización, etcétera. Si ella demuestra, si por lo menos se puede empezar un proceso para demostrar que está siendo víctima de violencia, no solamente física, sino psicológica también, pues se da un proceso en el que ella entra en un sistema en el cual puede, al darse cuenta el país o los estamentos gubernamentales que sí ha sido víctima de maltrato, puede quedarse en el país, porque también sucede que muchas mujeres dicen, ok, y es que si me separo a mí me deportan. Si me separo yo soy la que me tengo que ir, ¿qué va a pasar con mis hijos, por ejemplo? Entonces son muchos los miedos también que afloran en ese momento y que no permiten que una mujer se dé a su lugar, ¿no? Y pueda evitar ese tipo de violencia o darla a conocer. Eso dificulta las cosas en términos hablando de migración. Y en términos latinoamericanos no ayuda mucho nuestro propio sistema social en el que la mamá, las hermanas, todo el mundo le está diciendo a uno, aguante un poquito, que eso se le pasa. O sea, realmente si una persona está sufriendo y siente que está siendo víctima de intimidación, amenazas, insultos, si siente que la están humillando, si siente que su autoestima
está disminuyendo. Y decimos, vamos en la escala, porque adicionalmente entonces ya viene el maltrato a nivel físico, los golpes, el tirar cosas, el maltrato sexual también, ¿no? Porque el hecho de que una mujer se case con una persona y viva en otro país no significa también que entonces debe tener relaciones sexuales con esta persona cada vez que ella quiera, ¿no? Porque ahí también ya se dan otro tipo de victimizaciones. Entonces, la intención es que la mujer entienda, busque ayuda cuando considere que realmente está siendo víctima de algún tipo de violencia, busque ayuda social e institucional. Tenemos que creer en las instituciones. Ya si va a ocurrir, por ejemplo, lo que se menciona, bueno, claro, pero es que usted con esa falda, usted con esa vestimenta, etcétera. Ese no es el punto. ¿Ok? Digamos, muchas mujeres pueden exponerse a una victimización secundaria, pero el punto aquí no es la victimización secundaria tampoco. El punto aquí es el respeto por cada una de nosotras como persona y nuestra autoestima, porque o si no, de verdad, esto termina en una serie de problemas psicológicos, por ejemplo, que pueden terminar mal. De por sí han terminado muchos muy mal. Eso es muy cierto, Mónica. Lucrecia, eh, estoy en estos momentos con una persona que tiene problemas de abuso. Y esta persona no sabe qué hacer, digamos. Y lo que decía, por ejemplo, en el caso de Mónica, hay que creer en las instituciones. ¿Qué hacer antes de creer en las instituciones? ¿Qué hacer antes de contactar a una institución? ¿Cuáles serían como los pasos para poderme liberar de, en este caso, de una persona que está abusando de mí, que está violentándome, que está violándome, que está intentando mantener la apropiación como persona y como una cosa? ¿Qué consejos le darías tú a esas mujeres que posiblemente tengan una persona al lado y que tienen esa situación? Otra pregunta difícil, Alejandro, me haces. Yo, la, el momento más peligroso para una mujer víctima de violencia doméstica es cuando decide denunciar. La mayoría de muertes por violencia doméstica que se presentan es cuando una mujer decide denunciar. Y esto es muy importante decirlo porque hay que tenerlo en cuenta al tomar una decisión. Porque muchas mujeres terminan muy mal de salud y algunas desafortunadamente pierden su vida cuando toman esa decisión o cuando no la toman. Entonces, es muy importante que las mujeres tengan este mensaje para estar preparadas para salir de esa relación, estén preparadas con una red social, cuéntenle a sus amigos, a sus amigas cercanas, a personas en las que confíen, para que estén preparadas para salir de esa relación. Muchas mujeres, por ejemplo, en Australia, y yo he tenido casos muy cercanos de mujeres que se tienen que esconder y llegan a mi casa o llegan a casas de amigas porque deciden terminar la relación, pero saben que están en un momento muy vulnerable. Entonces, prepárense para dejar esa relación, hablen con personas de confianza. Tú dices, antes de llegar a las instituciones, pero a veces ese es también el primer paso y a veces es la forma de hacerlo cuando, por ejemplo, una mujer inmigrante no conoce a nadie o no tiene a nadie de confianza. Y es muy importante, bueno, lo que pasa es que cuando a mí me hacen esa pregunta en otro contexto, yo lo primero que respondo es llame a la policía, ya, mire, aquí está mi teléfono, llame a la policía, ya, denuncie. Pero hay que tener un plan, la verdad es que hay que tener un plan, hay que
hay que pensar para dónde me voy, si tengo niños, qué tengo que hacer con mis niños, dónde mis niños van a estar a salvo, que tengo plata para pagar una renta, para pagar comida. Y la verdad es que también hay instituciones que ayudan con eso, ayudan a todo ese plan de seguridad antes de tomar esa decisión. También hay que decirlo, hay muchos casos en los que se toma la decisión y las mujeres tienen una nueva vida, hacen una nueva vida con sus hijos o sin sus hijos, tienen nuevas parejas, y, pero es muy importante antes de entrar, antes de llegar a las instituciones, es tener un plan. Y lo que pasa es que cuando uno está en una relación de abuso es muy difícil pensar en eso, es muy difícil decir con la cabeza fría, listo, me voy a terminar con mi esposo y ya lo voy a dejar porque estoy en una relación poco saludable y voy a hacer una lista de todas las cosas que tengo que hacer y voy a hacerle chulitos, me falta esto y tengo que hacer esto. Eso en una relación no te han manipulado, te han por debajeado, te han humillado, tú no tienes una cabeza fría para eso cuando ya estás ahí metida. Por eso es muy importante ver las señales antes, cuando tú todavía tienes esa capacidad. Entonces hay que hablar con una amiga. Hay mujeres a las que no tienen, van y le tocan la puerta a la vecina, porque no tienen de otra, porque esa amiga ya no existe o nunca existió, la mamá. Pero también el problema es que como estamos en una sociedad tan machista, a veces tenemos una respuesta que no nos esperamos, porque a veces mucha gente dice y todavía hay dichos que dicen en problemas de pareja nadie se tiene que meter, ¿cierto? Sí. Entonces, hay que confiar en las instituciones, la verdad es que hay que confiar en las instituciones, hay que tratar de tocar puertas, pero también hay que contarle a una persona que te escuche y que también sea testigo de lo que está pasando por si se llegan a extremos en esas relaciones, desafortunadamente. Muy bien, Mónica, en este caso tuyo, ¿cuáles serían como las recomendaciones para poderse salir de este infierno que posiblemente están viviendo muchas mujeres ahora? Bueno, ahora que estaba escuchando Lucrecia responder, también yo pensaba en otra situación particular y es, no todas las situaciones llevan al mismo punto, ¿sí? No todas son de denunciar específicamente tampoco. Depende el punto en el que se encuentre la relación, porque este maltrato, digamos, si tenemos un maltrato psicológico, sutil, en casa, y lo estamos detectando a tiempo, como cuando Lucrecia mencionaba lo de, bueno, ¿por qué no te quedas mejor? Y qué rico que hay unas empanaditas, o ¿por qué no te cambias de ropa? Te pones una falda un poco más larga, etcétera. Si nos damos cuenta a tiempo digamos, este proceso que podría más adelante ir en escalada, podría darse, hay como una primera instancia y es el diálogo, ¿sí? Entrar a hablar con la otra persona, o sea, porque muchas veces también, digamos, esto no es 100% consciente o inconsciente, o sea, no podemos decir que si empezó así el de mañana entonces la va a asesinar, no. Son procesos y también creo que es bueno dejar claro algo que nosotros tres estamos pensando aquí, y es lo que nosotros queremos es decirle a las mujeres colombianas específicamente que han migrado que las variables se modifican, que son cosas que pueden llegar a ocurrir, pero que hay que estar alertas. Y en ese mismo proceso, entonces, se puede dar un primer paso, y es el diálogo. Se puede buscar una ayuda terapéutica, por ejemplo, o como lo decía Lucrecia, hay muchas organizaciones y muchas instituciones, como en cada país, como lo hay en Colombia, donde las personas que tienen problemas familiares pueden ir a dialogar, ¿sí? Donde hay una persona que está capacitada para llevar a cabo procesos de mediación, ¿no? Y puede lograr un puente de comunicación entre las partes, digámoslo así, entre las dos personas, entre la pareja. También, dependiendo de la situación y de la gravedad de la situación, entonces están las instituciones, un denuncio a la policía, por ejemplo,
Otro recurso que tenemos todos los que estamos en el extranjero es los consulados colombianos. El consulado está en la obligación de aportarnos la información legal de ese país donde nosotros estamos residiendo en ese momento y decirnos qué podría ocurrir si nos vamos a separar, si nos queremos ir de la casa, cómo es la situación legal con la potestad de los niños, todo. O sea, el consulado está en esa obligación. ¿Mm? Lo mismo, si no estamos hablando de matrimonio, sino de un maltrato, o sea, no estamos hablando de un maltrato intrafamiliar, sino también si estamos hablando de trata de personas, etcétera, el consulado es el que está encargado de darnos una mano, aconsejarnos, informarnos cuál es el procedimiento a seguir. ¿Mm? Entonces, la idea es que las mujeres entiendan, primero, que si van a salir del país, salgan con las ideas claras, ¿sí? Que hagan una preevaluación de para dónde van, a qué van y por cuánto tiempo se van a ir, si es de por vida, si son 3 meses, si es un año, etcétera. Y al mismo tiempo, si ya están en una situación particular, analicen la situación y traten de visualizar cuál es la mejor alternativa que ellas tienen en ese momento para solucionar ese problema, para salir de esa situación. ¿Mm? Muy bien, Mónica, muchas gracias por las recomendaciones. Y me parece que es clave que podamos ir, como lo que tú dices, ir llamando la atención a todas las colombianas para que vean de una forma diferente la situación de migrar a otros lados. Y obviamente alertar siempre para que ya estén atentas a lo que la información que estamos dando. Bueno, ahora bien importante, porque me imagino que muchas colombianas estarán viendo esto y aprendiendo del tema, aprendiendo de la posibilidad de migrar a otro país. Ustedes son migrantes, saben, una vive en Australia, la otra vive en Marruecos. Eh, ¿Qué recomendaciones darían ustedes como mujeres eh, para aquellas mujeres que piensan salir de Colombia antes de salir? ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer estas mujeres que están pensando antes de salir? ¿Qué consejos les podrían dar a ustedes eh, desde su experiencia? Lucrecia, comencemos contigo. Bueno, yo ya dije pues algunas, ¿cierto? Ujú. Depende también de las razones por las que te estás yendo a otro país, pero contacte a alguien que viva allá, que hable el idioma, que hable su idioma, verifique dónde está el consulado, como dijo Mónica, verifique información del país, contáctese con alguien que ya esté allá, busque organizaciones tal vez de habla hispana, no sé, organizaciones comunitarias. Una cosa muy importante también es tener como, a ver, lo que decía Mónica también es muy importante, tener claro como a qué se va. Es válido no tener claro a qué se va, ¿cierto? Es válido decir, me voy a montar un avión y me voy a ir y vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Sí. Pero también es claro que cuando se tiene claridad en qué se quiere y para dónde se va, se tenga un plan B, o sea, nunca se sabe qué puede pasar. Si yo ya sé, conozco a este hombre por internet y voy a ir y me voy a casar y ya está en mis planes y conocí a su familia por Skype o cualquier cosa, tenga un plan B, tenga un tiquete de regreso, tenga plata más de la que más de lo que va a necesitar, tenga un respaldo de plata, tenga su cuenta todavía en Colombia activa, cuente con su familia para que diga voy a dejar este dinero aquí por si lo necesito, me lo manden de manera urgente. Obviamente, lo básico, deje toda su información de contacto allá, no se vaya sin decir, no, es que no sé a dónde voy a llegar, es que es una sorpresa, es que también hablando de trata de blancas, como lo mencionó Mónica, no, es que es súper romántico, entonces nos vamos a encontrar un hotel y es sorpresa. Muy rico, muy romántico, pero no, la situación no está para eso ahorita. Deje un teléfono, una dirección, un correo electrónico, una persona ya con la que su familia pueda tener un contacto en caso de que pase algo. Eh, Dinero extra, un celular que usted pueda utilizar aquí y allá, una SIM card de aquí y allá, qué sé yo, Buen punto. algo que le permita a usted salir en cualquier momento
o hacer algo extra. A mí me gustaría decir algo muy cortico y es aprovecharlo a lo que dijo Mónica para decir y aclararle a todas las personas que están escuchando esto. No, es triste tener que decirlo, pero hay que decirlo, no todos los hombres son abusadores, hay hombres maravillosos en el mundo, no todas las mujeres son víctimas de violencia doméstica, las relaciones se pueden salvar, no en cualquier momento, las relaciones sentimentales se pueden salvar. Eh, Repito solamente para reiterar lo que dijo Mónica, cuando uno detecta abuso psicológico al principio, eso no quiere decir que sea el fin de la relación, ni que vamos a meter a nadie a la cárcel, ni que vamos a separar y acabar con un matrimonio. Hay cosas que se pueden trabajar juntos. Y también conozco casos en los que, voy a aclararlo y es mi opinión personal, pocos, pero también conozco casos en que se ha llegado a un punto de equilibrio con ayuda profesional, porque tampoco creo que sin ayuda profesional se pueda hacer después de un poco de abuso psicológico que, como lo dijo Mónica, no se hace conscientemente, a veces es un chip que está ahí, que lo escuchamos del papá y del abuelo y del tatarabuelo y está ahí y nos parece lo más normal del mundo para algunos hombres, pero esto no quiere decir que todos los hombres abusan de las mujeres, hay muchos casos exitosos, hay muchas mujeres que viajan y tienen maravillosas relaciones con personas de otra cultura. Entonces, dentro de todo lo que estamos diciendo, también es muy importante aclarar eso. Me parece súper importante. Muchas gracias y es válida la aproximación desde ese punto de vista. Mónica, ¿tú qué recomendaciones darías para las mujeres que van a viajar a otro país? Bueno, adicionalmente a todo lo que mencionó Lucrecia, hay cosas muy sutiles, muy pequeñas, pero que no sobra mencionarlas, porque no todo el mundo eh, sale con conocimiento de causa. Entonces, prestar mucha atención al asunto de visados. Hay gente que viaja y viaja con un visado de turismo y se va a trabajar. Y después resulta que le dicen que no, que eso allá en el país le arreglan la visa. Y resulta que en el país no le arreglan nada. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado, estar bien informados con respecto a los permisos, averiguar un poco acerca de cómo son las leyes, cómo es la historia de ese país, cuáles son sus tintes históricos, religiosos, geográficos. Hay gente a la que le da muy duro el invierno, o por ejemplo irse a vivir a países nórdicos, ¿no? Una persona, por ejemplo, de la costa y se enamora de un nórdico y entonces también tiene que evaluar que no va a haber el sol durante muchos meses del año, ¿no? Y eso va a afectar la relación. Hay mucha gente que cree que eso no es verdad, pero lo afecta. Entonces, históricos, geográficos, económicos, averiguar lo de los permisos, tener muy cerca el pasaporte. Sobre todo cuando se esté empezando, no dejarlo por ahí a la mano, porque de pronto se desaparece el pasaporte. Cualquiera podría reírse, pero es verdad. Hoy en día se da cualquier cantidad de cosas y pues casi que se puede creer, pero nadie creería que le podría llegar a ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado con los documentos personales. Lo mismo, desde los consulados, lo que yo he escuchado, no firme ningún documento mientras usted no tenga una asesoría legal, mientras usted no tenga un abogado que lea ese documento y le diga a usted qué es lo que está firmando. Porque muchas veces esos documentos están en francés, en árabe, en ruso, en alemán, y resulta que uno va firmando, es que lo hacen en Colombia, por Dios. Le firman papeles a los novios, ¿no? Entonces ahora en un país que uno desconoce, en una letra que uno desconoce, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que nadie le va a retirar a uno sus afectos por decirle, préstame el documento, quiero leerlo en otro espacio con otra persona que me, pues, es que uno está en su derecho, es que es una de las habilidades sociales. En los talleres de integración yo digo, el problema también es que desde pequeñitos nos enseñaron que uno no puede decir que no porque puede molestar al otro. Uno está en todo su derecho de tomar un documento que va a firmar, sobre todo si es legal, e ir y asesorarse de qué es lo que está firmando, ¿ok? Si se va a casar, es una decisión de vida. Tomémonos el trabajo de hacer un viaje
pre y conocerle la familia. La familia es el sello personal de la otra persona, ¿sí? Quiénes son los padres, los hermanos, los sobrinos, si tiene familia, si no la tiene, cómo vive. ¿Mm? Es bueno, eso diríamos es un dinero bien invertido, ¿sí? Antes de firmar documentos, antes de decidir así, sí, ok, y en una semana nos estamos casando, tomémonos un tiempo, no para ir a Islas Vírgenes a pasar vacaciones, vamos a conocer la familia. Si él quiere conocer la familia de nosotros, perfecto, pero en lo posible tratemos nosotras de ir a conocer la familia del personaje, que eso ya nos va a dar una lectura bastante amplia de quién es. ¿Sí? Entonces, esos son unos pequeños tips. Uno quisiera dar aquí todo un seminario, pero es lo básico. Es lo básico y de verdad que lo digo porque lo he visto. Hay gente que como decía Lucrecia, me la he encontrado por redes sociales también y me dicen, bueno, pero y en ese país, pero es que parece que allá no hay internet, por eso, ¿verdad? Entonces ya cuando uno empieza a leer la historia, uno se da cuenta que hay muchas cosas que no cuadran y eso no va bien. ¿Mm? Entonces, que traten de averiguar, de informarse, de conocer a la familia, o sea, hemos visto, yo pienso que hemos visto todo el espectro. En línea de vida, antes de casarse, cuando lo están conociendo, conozcan lo mejor, conozcan el país, ya si se casaron, están viendo que hay algunos visos de maltrato, hablen, dialoguen, busquen ayuda. Si el asunto es mucho más grave, busquen ayuda un poco más legal, más jurídica, más externa, más a nivel de instituciones que puedan protegerla a usted y a su familia, ¿sí? Y, y bueno, como dice Lucrecia, no todos los maridos son así. O sea, estamos hablando de un punto muy particular, pero que en cualquier momento puede afectar a cualquiera de nosotros, a cualquiera. O sea, esto es un tema que tiene que ver con cada una de nosotras y de paso también con muchas mujeres que podemos tener alrededor y que realmente nosotros podríamos llegar a apoyar también. Sí, no, eso es muy cierto lo que dice Mónica. Muchas personas están ahí, a veces están calladas, pero es parte del compromiso de cada persona ayudar a esa otra persona a salir del problema. Dos tips adicionales que yo utilizo para las colombianas que viajan aquí a Estados Unidos a veces. Una, cuando ya salgan de Colombia, créense ustedes con su familia, con su mamá, con un familiar, una palabra clave, ¿sí? De tal forma que, y la dejan escrita en la nevera, donde se van, donde, si usted dice la palabra clave, no, es que no me mandaron la tarjeta del Credit Union, no me mandaron la tarjeta del Banco de Colombia, una cosa así que no tiene nada que ver con el tema que ustedes, pero ustedes en Colombia van a saber que algo está pasando, van a alertar directamente a la Cancillería. Entonces, bien importante que los que reciben esa alerta llamen a la Cancillería y la Cancillería va a conectarse con el consulado donde estén y el consulado va a estar encargado de buscar la policía o la gente encargada para poder ser rescatada esta persona donde se encuentre. Y la otra que es bien importante también, la mayoría, y eso es lo que hemos intentado hacer los colombianos del exterior, es crear redes sociales, páginas de Facebook en toda la mayoría de países donde estén los colombianos. Si esa persona va a viajar a una ciudad, intente buscar quién es el administrador de la página de ese Facebook. Mire quiénes son las personas que están ahí. Y si es lo posible, contacte a alguien que usted vea que esté de confianza, que es el administrador de la página, que esté localizado en algún lugar donde usted pueda saber, lea los posts de esa persona, sepa quién es sin que la conozca y después contáctelo internamente, dígale yo voy a viajar, me gustaría que usted tuviera mi teléfono, en caso de cualquier cosa me gustaría tener su teléfono también, que esa persona esté preparada, porque muchas veces los que estamos por fuera entendemos la situación de las colombianas que están por fuera también y sabemos que en cualquier problema en el celular está como Gabriela, pero está llamando a Alejandro, ¿sí? Entonces, no importa, de alguna manera siempre intente conectarse, estar conectado por algún teléfono, algún tipo de ayuda. Bueno, y esta parte es bien importante porque la última parte ya que queríamos, yo creo que es bien, bien clave, y es, ¿qué podemos hacer nosotros o qué podemos aconsejar nosotros como colombianos en el exterior para que el gobierno, para que nuestros representantes
eh, se apropien del problema, porque de alguna manera sí es un problema que estamos tocando nosotros, pero obviamente está en todos los países de las mujeres migrantes. ¿Qué podemos recomendar nosotros? Yo hablaba alguna vez de crear talleres para las mujeres que salen de Colombia, para que ellas estén informadas sobre los derechos de las colombianas fuera, de los procedimientos que tienen que seguir en caso de las palabras básicas de inglés o de francés o de alemán o de ruso, donde van a piensan llegar, de tener una especie de preparación porque el nivel cultural de muchas de las colombianas que viajan por fuera es diferente. Entonces, antes de viajar, pensaría yo que podríamos, el gobierno, las instituciones, las aerolíneas, las empresas que exportan colombianas, las que se encargan de las niñeras o las que se encargan de mandar gente a limpiar, de vacaciones a un trabajo de estos, o las que buscan parejas por internet. Estas empresas tienen que también tener una responsabilidad de preparar a la gente que va a salir de Colombia. ¿Qué ideas tienen ustedes? Posiblemente podrían ayudar a que la situación de las migrantes, las mujeres que viajan a otros países, podríamos ayudar o podríamos dar. Comencemos por Lucrecia. Lucrecia, ¿qué opinas tú? Ay, muy difícil, Digamos en yo el no caso sé tuyo, cómo. digamos en el caso tuyo, porque tú tienes, bueno, todos tenemos una visión diferente. eh, cómo lo hacen en Australia, digamos? Bueno, lo que pasa es que depende de cómo la gente llegue, con qué tipo de visa llegues, ¿cierto? Porque depende de la visa con la que llegues, pues a ti te dan clases de inglés, te dan derecho a salud, te dan unos talleres donde te explican más o menos cómo funciona Australia, etcétera, etcétera. Pero cuando tú llegas como turista o como estudiante, eso no existe, ¿cierto? Y cuando llegas en una visa de prometida o de esposa, lleva un tiempo largo para que se empiecen a dar esos tipos de derechos, como clases de inglés y etcétera. Pero yo pienso que es un proceso educativo muy fuerte que no puede ser específicamente para las mujeres que viajan. O sea, yo sé que ese es del tema que estamos hablando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, se pueden hacer cosas en los colegios, ¿cierto? Porque es muy difícil identificar quién va a viajar. O sea, sí, me imagino que habrá forma de saber quién compra un tiquete y quién renovó su pasaporte, qué sé yo. Pero sería bueno también empezar con las mujeres jóvenes, desde que están en la adolescencia, desde que empiezan relaciones sentimentales y, y empezar a tener en cuenta cómo empezar a enseñar, a educar tanto a las mujeres como a los hombres y a los adolescentes y a las niñas adolescentes que cómo es una relación de pareja saludable, cómo no es, cómo se ve, cuáles son los ejemplos y, y yo creo que ahorita en el mundo la migración se está dando y está creciendo demasiado. Entonces, si tú vas a un colegio y va a haber muchas de las niñas que están ahí que de pronto probablemente van a salir del país. Entonces, de pronto empezar a temprana edad, con las familias, de pronto tener algo que se pueda hacer con las familias de mujeres que van a salir, todo ese tipo de tips que los estamos dando, de los que estamos hablando aquí, qué sé yo, sacar una publicación, que el gobierno dé una financiación pequeña para una publicación que se pueda repartir en los aeropuertos, un folleto con todos los tips de los que hemos hablado, que podamos repartir en los aeropuertos, en los colegios, no sé, en muchas partes que tengamos un grupo de Facebook que sea mujeres colombianas en el mundo, qué sé yo, eso suena terrible, pero algo algo que nos permita de pronto una publicación, no sé, se me ocurre, algo así muy específico para mujeres, para violencia doméstica, que podamos publicar y repartir en algunos lugares, no sé. Sí, apoyo la idea si tú la creas. Si tú creas la página de Facebook, créala y la apoyamos. Mónica, ¿cómo estás? Dime tus ideas que podamos, digamos que posiblemente el gobierno nos escuche y diga, bueno, es que el problema está visto desde otro punto de vista ahora, ¿qué podemos hacer? Ujú. Bueno, yo parto de la responsabilidad que tiene el gobierno con su población. O sea, Migración Colombia, ella tiene su propia página, por ejemplo, ¿no?
y podría dedicarle un espacio interesante a informar a las mujeres que van a viajar al exterior sobre lo que medianamente nosotros les hemos comentado y mencionando casos reales y poniendo a disposición de las mujeres que están en el exterior asesoría jurídica, por ejemplo. ¿Mm? Pienso que el gobierno colombiano tiene una gran debería tener una mayor responsabilidad. Cuido las palabras que estoy mencionando, pero finalmente el punto final es el mismo, los consulados, estar más abiertos a atender a los colombianos que viven en el exterior y que están radicados en las ciudades donde están los consulados, porque finalmente la razón de ser de un consulado es el colombiano que está radicado en esa ciudad o en ese país, ¿verdad? Entonces, entender que son funcionarios que trabajan para la población colombiana en el exterior y, y en principio ser ellos quienes deban estar encargados, porque las redes sociales son muy informales. A mí me parece excelente idea lo de apoyarnos en los grupos de colombianos en el exterior por regiones, ¿m? pero, pero digamos que el gobierno colombiano tiene que asumir su responsabilidad y es una responsabilidad muy grande porque son muchísimas las mujeres que salen del país y los hombres también que salen del país y que quedan desprotegidos en el momento en el que salen del país. Entonces, la responsabilidad con el migrante por parte del país debería ser mucho más fuerte, mucho más consolidada pues sería una maravilla que esto se diera en algún momento, ¿no? Para poder evitar toda la cantidad de atropellos ante los que nos hemos visto expuestos y especialmente, por ejemplo, mencionemos un aspecto una situación que se está dando en este instante y es lo de poder viajar sin visa. Porque el incremento va a ser impresionante de gente que va a viajar y no es precisamente, o sea, muchas de esas personas no necesariamente han pensado a qué van a viajar. O sea, se abrió la puerta y los riesgos que se corren son muy altos, muy altos, muy altos y creo que el gobierno tendría que analizar esa situación antes de que empiecen a verse las catástrofes al respecto. Totalmente de acuerdo porque abrieron la puerta como tú dices y ahora va a ser un problema grande porque, y lo que dice Mónica es bien clave, tenemos situación de colombianos con problemas en Chile, Argentina, Bolivia, España, Estados Unidos, la parte de Centroamérica, la parte de México. Entonces, abrir la puerta también de alguna manera también es una forma de exportar cosas buenas y cosas malas, pero sobre todo de vamos a exportar gente que no está preparada para entender las Un proceso culturas. migratorio. Sí, entonces esto creo que de alguna manera va a ser bueno y de alguna manera también va a ser malo para los colombianos, que estamos ya radicados en el exterior por algún lado y obviamente la imagen de Colombia que hemos trabajado para que mostremos una Colombia bonita, ¿no? Mucha gente simplemente va a viajar por hacer daños o simplemente no se va a adaptar a las culturas. Bueno, Bueno, ya para... perdóname, yo de Sí, todas maneras también no lo decía en términos del que va a salir, yo estoy diciendo, es que esto es como abrirle la puerta de la casa al niño pequeño, o sea, hay mucha ujú, gente que no tiene conciencia de lo que es salir al exterior y los riesgos que puede correr al salir por desconocimiento de idioma, por una cantidad de cosas. Es que Lucrecia lo decía, hay gente que ha viajado a Australia solo con lo del almuerzo. No, no. Migrar eso tiene otro tipo de implicaciones y son implicaciones muy riesgosas para, para, para la subsistencia de una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y realmente hay que enterar a la gente de en qué consiste. Porque se van a dar muchos casos en los que la gente va a reunir el dinero del tiquete y Dios dirá. Y eso es muy peligroso para la integridad personal.
porque las mafias ya están creadas, a esas no les autorizaron a partir de este mes, esas ya están. Soltaron los peces en el río. ¿Mm? Entonces creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande con nuestros migrantes colombianos, con las mujeres colombianas, en este caso, que nos compete hoy. Llamado de atención, buenísimo, Mónica. Muchas gracias por ese apunte que estuvo bien, estuvo excelente. Yo creo que eso de alguna manera llama la atención de la importancia de lo que estamos haciendo hoy, porque solamente, y no había caído en cuenta de que sí, al viajar sin visa, muchos ya están pensando en me voy y chao, sí, como sea. Eso sí me parece importantísimo, Mónica, que haya llamado la atención sobre ese punto. Bueno, ya para terminar, y de alguna manera, pues, y quiero pues agradecer a las dos porque han sido bastante ilustrativas y muy, digamos que es oro lo que ustedes han dicho el día de hoy. Para muchas de las mujeres piensan, han viajado o están pensándolo, ¿sí? O están queriendo irse. Redondeemos con algo que se nos ha quedado en el tintero, como siempre, para mirar qué se nos quedó, qué podríamos hacer, qué podríamos hablar, qué tema no hablamos, y que posiblemente, obviamente, despierte más intereses en el futuro para que otra gente siga esculcando los temas que hemos hablado el día de hoy. Comencemos con Lucrecia. Lucrecia, cuéntanos. Bueno, no, yo es lo último que me gustaría decir y ya lo hemos dicho, pero yo nunca me canso de repetirlo, son las recomendaciones. Y quiero hacer otra vez, yo sé que ya escucharon, pero Mónica me quitó las recomendaciones de la boca, pero es muy importante que no firmen nada sin saber lo que están firmando. Mujeres, si un hombre las respeta y las quiere, no va a tener ningún problema con que ustedes les digan, déjame, yo consigo un abogado que hable español y me explique qué es lo que estoy firmando. Entonces, por favor, eso es una recomendación súper importante. Cuando ya estemos en una relación que estamos identificando como que no es saludable, hay una cosa muy importante, tengan un diario escondido donde nadie lo pueda encontrar, donde ustedes puedan tener fechas y horas de los incidentes. Cuando ustedes ya estén pensando en dejar una relación que no es saludable por cualquier tipo de maltrato, no solamente físico, sino sexual, económico, religioso, cualquier cosa, tengan un diario donde ustedes escriban fechas y horas de los incidentes que hayan pasado, de golpes, de Fotos, amenazas, de humillaciones. fotos Señor. también, fotografías. Sí, fotografías son muy importantes, pero en el tipo de maltrato psicológico, el día y la hora que me dijo que estaba muy gorda y que por qué se había casado conmigo, qué sé yo. Muy importante tener ese diario, mantengan, si es posible, su pasaporte y el pasaporte de sus hijos en un lugar seguro, junto con ese diario donde están todos los incidentes que hayan pasado. Todas las otras recomendaciones que dio Alejandro y Mónica, súper importante, tengan una persona de confianza, un teléfono al que ustedes puedan llamar en cualquier momento, hablen con la gente, traten de hacerse visibles, que no sea normal que ustedes se desaparezcan por 2 y 3 días, confíen en las organizaciones, busquen personas que hablen su idioma, en muchos países hay oficiales de policía que hablan español, cuéntenle a alguien, porque como yo decía, tomar la decisión de irse es muy difícil y uno se tiene cabeza para hacer el plan y la listica y armar la maletica, no se tiene cabeza para hacer eso. Entonces, hablen con una amiga, hablen con alguien de confianza, traten de confiar en las instituciones, tampoco hay que decir que en todas partes del mundo las instituciones son buenas, hay lugares, incluso en Australia, donde hay policías corruptos, también como en todas partes del mundo, pero hay niveles también de países. Entonces traten de confiar en las instituciones, traten de confiar en la gente que les tiende una mano. Y yo insisto, en un momento de peligro inminente por su vida y su seguridad física, llamen a la policía. Esa es una recomendación muy importante porque desafortunadamente ha habido muchas fatalidades en el cuento de la violencia doméstica. Entonces, y de nuevo repetir que no todos los hombres son malos y que no todas las relaciones de pareja terminan en esto, pero hay que estar alertas, como dijo Mónica, desde el principio de la relación, no cuando ya se lleven
cuando ya estemos bien involucradas, sino desde el principio de la relación, detectar esas cositas que nos generan malestar y conversarlas con la gente y tomar decisiones con la compañía de las personas que están ahí para apoyarnos. Muchas gracias, Lucrecia. Te agradezco de antemano pues todo lo que nos has dado, tu experiencia para el día de hoy. Mónica, ya para redondear, ¿qué se nos quedó? ¿Qué podríamos decir y qué podríamos ahondar más en la parte final? No, básicamente, o sea, hablamos de ese tema hoy porque ese es un tema álgido, un tema que están viviendo muchas mujeres. Decirles que están acompañadas, que por lo menos en este video tienen la parte de comentarios, ahí pueden hacer las preguntas que quieran, que nosotros si podemos colaborarles en algo, o tú también a través de las conexiones que tienes, eh, digamos, a nivel del gobierno, etcétera, dónde pueden conseguir ellos ayuda, etcétera. Eh, que sepan que aquí existe pues un pequeño canal y Lucrecia lo dijo todo muy puntualmente. Si consideran que necesitan algún tipo de ayuda, búsquenlo porque es importante. Y es importante ahora y no después cuando las cosas estén más complicadas. O sea, en el punto donde se encuentren en este instante, en la medida de lo que consideren que es necesario llevar a cabo una actuación, que la realice. Y bueno, que todos somos colombianos, este es un video para colombianos, entonces, y si lo ven otros latinos, que sepan que somos hermanos, que estamos para apoyarnos, que gracias a Dios somos una red social, una hermandad, y que ella, no importa si es argentina, no importa si es ecuatoriana, peruana, mexicana, española, de donde sea, que nos esté entendiendo, la estamos acompañando, o sea, que no se sientan solas. ¿Sí? Y que si le está sucediendo, es algo que pasa. O sea, no tiene por qué sentirse menospreciada por la sociedad. Es una situación que le puede ocurrir a cualquier persona, a cualquier persona. No es porque tenga menos educación o porque sea más fea o porque sea latina o porque sea... No, esto le puede suceder absolutamente a cualquier persona. Lo importante es tomar cartas en el asunto. Es eso. Sí, me parece muy bien, Mónica. ¿Puedo ¿Tú decir querías decir algo? Sí, una claro, última Lucrecia. cosa? Ujú. Que creo que tampoco hablamos de eso, pero también amerita de pronto otra conversada, pero es muy importante en los temas de violencia doméstica y Mónica me ayudó con lo que dijo a acordarme y yo sé que ella también piensa lo mismo y es que la culpa no es suya, la culpa de lo que le está pasando no es suya en ningún momento, no se sienta culpable por lo que le está pasando. El único responsable, el único que toma la decisión de maltratar es el maltratador y la sociedad que lo acolita y que lo justifica. Pero la culpa no es suya en ningún momento y no acepte cuando alguien la haga sentir culpable porque así no hable el idioma, así usted tenga lo mismo que dijo Mónica, de cualquier forma, cualquiera que sea la situación, la culpa es solamente de quien decide maltratar, no suya en ningún momento y no permita que nadie le haga sentir culpable y le pregunte por qué no lo dejó o por qué se dejó o por qué se casó con él. La culpa nunca, nunca, nunca es de la víctima. Buenísimo, Lucrecia, como siempre. Para mí es un placer encontrarme con dos mujeres, bueno, con todas las mujeres, pero en este caso, pues con dos mujeres que tienen información muy valiosa y obviamente muy importante para todas las mujeres de todos los países, porque creo que lo que hemos hecho hoy no solamente incluye solamente las colombianas, sino el tema de violencia doméstica no tiene ni raza, ni color, ni religión, ni lenguaje. De antemano, muchas gracias a todos los que nos están viendo y el video que en este momento, una vez terminemos, ya queda publicado en las redes sociales y en internet para que la gente lo pueda compartir y obviamente pues vamos a colocar las dos páginas de las dos y los correos, las cuentas para que si alguien quiere contactarlas directamente a cada una de ellas, lo puedan hacer. Bueno, y aprovechemos de una vez ya para que
¿qué cuentas o cómo las podrían contactar? En el caso, por ejemplo, de Mónica, ¿dónde te pueden contactar, Mónica? Bueno, mm, hay un blog que se llama migrantehispano.blogspot.com. Ahí trato implicaciones psicológicas en los procesos migratorios y está la página web www.online-psicoterapia.com. A través de estas dos, o llegado el caso, si necesitan en mi correo, si quieren contactarme, mi correo es eh, psicologiaenemergencias@gmail.com. Ok, Mónica, muchas gracias. Lucrecia, ¿cómo te podrían contactar a ti? Bueno, mi correo electrónico es lucrecia.cardona@gmail.com, que yo creo que tú lo pones ahí en los comentarios. Em, pero yo también ahí tengo conversaciones más fluidas por Facebook. O sea que me pueden encontrar por Facebook. Yo creo que yo hago parte de Colombianos en el Exterior y no Ujú. tienen que pedirme solicitud de amistad porque yo siempre estoy mirando los correos de otras personas porque precisamente por lo que hago en Australia tengo muchos mensajes de personas que no necesariamente estamos contactados por Facebook. Entonces Facebook es una buena opción y si no el correo. Bueno, pues Lucrecia y Mónica, muchísimas gracias y como dicen las abuelitas, que mi Dios se lo pague. ¿Sí? Gracias. Que eso me pareció buenísimo lo que ustedes han dicho hoy. Muchas gracias y nos vemos entonces en otra charla y ojalá pues todas las mujeres que viajan compartan este video y ayuden a más mujeres y el que vea a una mujer en problemas hay que ayudarla. ¿Sí? Que pase un buen día, feliz Navidad a ustedes y a toda su familia. Gracias. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao, chao.